tenga el, el récord, ¿no? Muy bien, entonces estamos en patrimonio cultural. Y como nos dijo la doctora Olaya Fontal Mejía de la Universidad de Valladolid, el patrimonio son experiencias en la memoria. Así que en ese sentido, ¿se ve? Me dicen, please, si se aprecia. Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, antes de hablar de patrimonio tangible e intangible, vamos a verlo dentro de un marco genérico. En ese patrimonio cultural lo podemos definir dentro de monumentos, conjuntos, lugares. ¿Y esos monumentos para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven los monumentos? Bueno, los monumentos, si bien es cierto, son un conjunto de estructuras arquitectónicas, las cuales nos brindan eh, establecer una línea, en primer lugar, de tiempo. ¿Y por qué una línea de tiempo? Porque a raíz del suceso de esa construcción tenemos un antes y un después, ¿no? Y un poco también es el para qué se hizo este monumento. Llámese iglesia, llámese escultura. Un momentito que alguien quiere entrar. Y, ok, ok. Sí, entonces en esa vía es realmente importante que estemos bien situados en por qué existe lo que existe y qué significa para mi tierra, ¿no? O para mi familia, o para mi contexto social, porque es allí donde tiene sentido por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué este pueblo es tan colorido, por qué esta familia es tan alegre, o puede ser también todo por el contrario, que nos ayude a entender mucho mejor em, el contexto del desarrollo, ya sea de una nación o un pueblo. En ese sentido, Latinoamérica en general tiene una cantidad de iglesias que le van a dar el antes y el después, pues le van a dar el sabor de la mímesis, ¿sí? De la copia de la realidad que hubo en ese momento. ¿Por qué? Porque es un momento donde se une una cultura europea más, entiéndase como el primer grupo que habló con Cristóbal Colón, la cultura taína, pero que simboliza toda la parte indígena de América, plus en el tiempo la cultura africana. ¿Sí? Entonces, esa gran mezcolanza va permitiendo que esto represente de alguna forma cómo nuestro pueblo, de alguna manera, por ejemplo, que la mayoría para los que dieron historia del arte conmigo se dieron eh, cuenta, que la mayoría de nuestras iglesias son barrocas, son un barroco tardío. Y en general no son un barroco fielmente europeo, sino que también el barroco es muy exagerado, muy adornado, está lleno de mucho ornamento. Entonces, acá en América no se cuenta una historia evangélica completa desde afuera de la iglesia, sino que se cuenta una historia también indígena y en algunos casos también africana. Así que la narración es esa amalgama que representa no solamente una parte cristiana en el sentido mágico religioso, porque para algunos pueblos, por ejemplo, que esto no hay ninguna duda, por ejemplo en México, donde está la catedral, era exactamente el templo azteca originario y utilizan prácticamente las mismas piedras y encima de ese templo construyen la catedral. Entonces, en un principio, los colonizadores pensaban que
bueno, que la multitud indígena seguía rezando o comenzaba a rezar, quiero yo decir, al Cristo católico, cristiano, universalmente hablando Jesús. Sin embargo, la mayoría de los aztecas que estaban allí doblaban sus rodillas y seguían sus actos con esa acción religiosa, era porque todavía sentían que su esencia o su creencia religiosa estaba en los cimientos de ese lugar. Entonces, hay una amalgama, como vuelvo y le repito, muy interesante en esto del patrimonio y que nos da fuerza, nos empodera. ¿Nos empodera en qué sentido? Bueno, el ser humano desde sus inicios, si bien es cierto, no es un hombre que eh, ha negado la parte del más allá, no ha negado su parte espiritual. Y esto no es un invento mío porque las pinturas, generalmente egipcias, las pinturas eh, rupestres, hablan un poco eh, de la casa, ¿no? Y la mayoría de las hipótesis apuntan a que eran encuentros, ofrecimientos tipo chamánicos para que las casas del día siguiente o posteriori como agradecimiento a lo que habían obtenido o poder conseguir una buena casa. ¿Sí? Igualmente los egipcios como primeras civilizaciones, una de las tantas, nos hablan de ese pensamiento en el más allá, ¿sí? De la muerte. Simplemente que la vida era una corta estancia para la preparación del más allá. Entonces, en ese sentido, este patrimonio también nos hace ver la vida con fe, ¿no? Y más allá de una idolatría, el ser humano siempre ha tenido como esa forma icónica, ¿sí? De poder resumir un poco ese pensamiento eh, de que a través, ya sea de esta medalla, a través de este libro, llámese Torá, llámese Biblia, llámese Corán, hay una conexión que te da ese vigor para continuar con tu legado, con tus valores, con tu linaje, con tu familia, a una sociedad mejor, entre comillas, ¿no? Que todos buscan una sociedad mejor. A ver, ¿quién me ayuda con patrimonio cultural según la UNESCO? Los monumentos, obras arquitectónicas de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter lógico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Y que es una belleza, ¿no? Que cuenten algo histórico, puede ser. Artísticamente hablando, que tenga un contenido que trascienda, o científico, puesto que se puede datar, por ejemplo, con el carbono 14, se encuentra entre los rangos de tales o tales siglos, o tal edad. Eh, y monumental quiere decir que sea vistoso, llamativo. ¿Quién me ayuda, porfa? Estas son las únicas dos que vamos a leer aquí. Los conjuntos. ¿Quién va? ¿Cuál de los dos? Léelo tú. Ok. Los conjuntos. Grupo de construcciones aisladas o reunidas cuya arquitectura, unidad o integración en el paisaje les dé un valor universal, excepcional desde el punto de vista histórico, del arte o de la ciencia. Bien, el conjunto arquitectónico de Panamá la Vieja. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de un solo hallazgo, ¿sí? Sino que es un conjunto. Por eso es importante también entenderlo como el contexto, ¿no? Por ejemplo, en mi querido Portobelo está San Fernando, San Fernandito, y San Fernandito es el que está más cuidado porque poca gente llega de ese lado. Usted tiene que tomar una lancha y irse para el otro lado donde también está el otro puerto. Está la aduana, que, bueno, la embajada española la llevó a reconstruir
y ya está poniéndose un poquito fea de nuevo. Bien, dentro del concepto ampliado de patrimonio cultural, es importante que entendamos que no solamente en el aspecto de lo tangible es importante. Por ejemplo, una de las cosas que acabó de entrar como patrimonio intangible universal es nuestra cultura Congo, que dicho sea de paso, uno de los nichos fuertes de este movimiento dancístico, cultural, se encuentra en la ciudad de Puerto Velo, ¿sí? Entonces, uno de los engranajes de nuestra sociedad panameña es la sociedad afro. Sin lugar a duda, la comunidad de los pueblos originarios o indígenas. Los criollos o mezclas de ascendencia europea y los pocos realmente caucásicos que se encuentran aquí. Así que, dependiendo de la cantidad de personas que sean adeptas, eso va a llevar a que el pueblo tenga mayor sentido de pertenencia a esa práctica. Yo no voy a decir que el Congo todos se sienten identificados, la verdad sea dicha. Yo soy de Colón, soy de un pueblo donde yo creo que todo el año se baila Congo, se bailaba en su momento, y yo no sé bailar Congo. Tampoco es un baile que me apasiona o que me llame la atención verlo. Sin embargo, hay muchísima gente de muchísimas otras partes, tanto del mundo como de Panamá, que les encanta y que se sienten muy atraídos. Pero uno solamente puede apreciar lo que uno conoce, y cuando lo conoces bien, lo amas. Entonces, aunque el propio baile en sí como tal no sea de mi predilección, sí me gusta como esencia, ¿no? Como parte de lo que somos, como una nación. Escuchar esos tambores traen recuerdos. Eh, Sin embargo, tengo una experiencia también muy interesante, eh, que me parece que en algún momento yo la mencioné aquí también, con algunos de ustedes en el grupo pasado, el cuatrimestre pasado. En algún momento de la historia me tocó ir a trabajar a Chitré, y una noche eh, fui a una playa que se llama la playa Lagallito, y escuché por primera vez en mi vida, a dos prácticamente borrachos, porque creo que estaban así, salomando y haciendo, no sé si se llama décima, no sé si lo digo bien, pero estaban cantando así de manera folclórica sus vivencias, y honestamente le digo que como experiencia de lo que impregnaba en mí ese sentido de lo que cantaban, o sea, yo me sentí tan panameño porque se podía recibir eso que ellos transmitían de su vivencia como hombre del campo. Y que bueno, lastimosamente en el alcohol era que tenían su escape, ¿no? Pero te transmitían ese sabor de querer su tierra, de amar su comida, de amar su campo, su gente, su espacio donde estaban. Entonces, te hace entender que el lugar donde estás también te da una forma, ¿no? Te da una formación, te da otro cambio, ¿no? Te abraza y te da eh, otro parámetro para seguir. No te quedas solamente con una experiencia vaga, sino que si tienes la disposición de conocer, vuelvo y repito, si conoces, puedes amar, porque no se puede querer, ni amar, ni valorar si usted no se permite tener esa experiencia de conocer.
Así que, y no estoy diciendo que con el Congo no me haya sentido tan panameño, sí, simplemente que le estoy diciendo cómo desde unas cosas que nos pueden gustar a unas que nos pueden gustar menos, todo te va dando, te va formando ese criterio, ¿sí? En cuanto al patrimonio y las experiencias como tal de vida. Así que en ese sentido también podemos hablar del patrimonio inmaterial, que lo constituyen las prácticas y tal cual como la de dos personas cantando o salomando, em, y que por otro lado, yo tengo que ser muy honesto, pues a mí la música, lo que se le conoce como pindín, no es una música que me atrae tanto y tampoco la sé bailar, pero resulta y pasa, y los que son extranjeros y están aquí, no me dejarán mentir, cuando uno está viviendo fuera de su país y escucha su música autóctona como tal, es cuando te viene el sentido patriótico más profundo, sublime y puro, que bueno, no necesariamente tiene que ser en otro país, de repente puede ser en otra provincia, en otro lugar. Así que eso va construyendo en ti un patrimonio inmaterial. Abro paréntesis para comentarios acerca de lo que estamos diciendo en este momento sobre las experiencias y este detalle tan interesante de escuchar eh, o que te vienen memorias cuando eh, ya puede ser imágenes, cuando estás fuera de tu contexto o sonidos de música de tu lugar de origen. A ver, nadie le ha pasado nada parecido. Claudia, Wilfredo. No, pues a mí sí me ha pasado. Yo tampoco Venga, venga. soy, no, yo tampoco soy fanática de la música tradicional de mi país. De hecho, no me gusta ni un poquito. Pero sí pasó que una vez una amiga me invitó. Nosotros hacemos para las Navidades, escuchamos las gaitas y hacemos amanecer, gaiteros o llaneros. Eso es toda la Qué noche son las el mismo gaitas? ¿Qué ritmo. son las gaitas? La gaita es una fusión con varios instrumentos, charrasca, cuatro, ¿no? Es una fusión de música llanera y le meten un poquito de salsa, un poquito de merengue, entonces suena como bien tropical. Eso lo escuchamos sobre todo en la Navidad. Y bueno, esta amiga me invitó en Navidad al amanecer gaitero y era toda la noche y yo decía, ay, no, qué horror. Bueno, me tocará aguantar. Y cuando llegué allá había tanta gente, tan igual a nosotras, ¿no? Como del mismo país y bailábamos igual, al final no sabíamos la música y fue como que desconectarse de que, bueno, es muy folclórico, ¿no? Al final, disfrutamos y la pasamos súper bien y todo el mundo se sabía las canciones. Y un poquito de eso, pues como identidad nacional. Pues. Me gustaría preguntarte, Claudia, para ti qué representó que bajo lo que me estás narrando, es una bocanada de aire fresco. Eso que Claro, viviste, para ti qué fue emocionalmente, te llenó, te inyectó seguir adelante, coger fuerzas un poco por esa línea. Me gustaría que nos contaras. pues sinceramente me trasladó al recuerdo de estar con mi familia, ¿no? Porque, digamos, todos inmigramos, todos tuvimos que salir por, bueno, las circunstancias obvias y al final todos tenemos un destino diferente. Entonces, yo me trasladé a ese momento en cuando estaba con mi familia y que estábamos todos en el mismo país y que, bueno, hace un montón de tiempo que no nos podemos reunir. Y pues fue grato, al final fue grato porque es música que se la sabe mi mamá, que la cantaba mi abuela, que realmente, o sea, ha pasado de generación en generación. Entonces, no sé, fue bonito, fue genial. Y como dices, Claudia, identidad,
si yo no sé de dónde vengo, no sé quién soy, ¿sí? No sé quién soy. Y poco sabor va a tener mi producto artístico. No sé en lo demás, si en ciencia o lo demás, que ya no se necesita tanta conexión con tus raíces y con tu esencia como pueblo, como persona, pero en lo artístico, que se trata de transmitir emociones, sí. A ver, ¿quién más que yo sé que solamente falta existir para tener sentimientos encontrados, tener identidad a la hora que escuchamos algún tipo de música o tenemos algún tipo de experiencia al regresar o al ver eh, algo que llamemos patrimonio? Según lo que hemos estado hablando, ¿qué cosas pudieran considerar patrimonio de lo que hemos visto hasta el momento? Ivette, ¿quieres contarnos algo? Wilfredo. Bueno, profe, a mí me pasó algo referente a lo que usted dijo de la música. Yo me fui casi un mes a pasear a Madrid, pero en la discoteca de Madrid solamente se escucha prácticamente música house, electrónica. Y bueno, a la primera semana yo estuve bien escuchando ese tipo de música. La segunda semana ya yo estaba extrañando el típico merengue, la salsa, etc. La tercera semana le dije a la gente, oiga, aquí yo necesito ir a una discoteca donde yo pueda escuchar mi típico. Y el día que yo escuché típico en esa discoteca en España, yo creo que fue el día que más me gustó escuchar la música típica, porque es difícil encontrar una discoteca con música latina, le dicen, música latina, allá en ese país. O sea, y los parking que ellos hacen, que se van a los parques, ellos tiran un petate, una sábana, son bastante tranquilos a comparación acá. Acá todo el mundo escucha su música, allá no es un poco más relajado. Entonces, eso sí me pasó con respecto a la música típica. Ese fue el día que yo creo que me gustó más la música típica que todos los años. Eso fue lo que yo, cuando usted empezó a hablar de eso, y que, ok, ya, eso me pasó a mí. Muy bien, excelente. Gracias por colaborar. Mendoza, ¿te ríes? ¿Quiere Sí, compartir algo también? no tiene tanto que ver. Lo que pasa es que me causa gracia que el compañero tranquilos, pero yo que fui a Madrid puedo hacer lo contrario y no son tan tranquilos nada. O sea, las rumbas de allá son hasta el amanecer. Acá. Muy bien. Ivette, A mí lo que me pasó acá en Panamá fue que, bueno, yo no soy tan amante de la música de mi país, especialmente del San Juanito y todo eso, yo lo detestaba. Nunca me gustó. Yo escuchaba a San Juanito y salía corriendo y me ¿por, tapaba los oídos o algo. por qué? ¿Por qué? Y ¿Por qué? porque no sé, no soy tan adepta a esa música, nunca me gustó. Y es la música de la sierra de mi país donde más la ponen. Y fui invitada un día a la fiesta que hacen todos los años de los ecuatorianos. Entonces, cuando fui, empecé a escuchar y vi que todo el mundo empezó a bailar. Fue así automático que mi cuerpo con el dedito empezó a moverse las piernas y yo, bueno, vamos a bailar. Y yo, alguien me graba, me toma una foto bailando San Juanito, voy a hacer la bula. Pero no, me sentí bien, fue súper chévere, la pasé genial. Obviamente adoré comer la comida de mi país, riquísimo. Y no, me sentí súper. Digo, bueno, de aquí para adelante creo que lo voy a escuchar ya con más corazón. Con más amor, ¿ah? Sí. Muy bien, ok. Eh, Listo. Entonces, cuando estamos hablando de patrimonio inmaterial, vienen una cantidad de expresiones como son los bailes, por ejemplo, algún baile en el cual usted se pueda identificar como patrimonio, que es parte de lo que a usted le gustaría por lo menos hacer o que ha hecho bien y que es parte de su esencia, algún baile, alguna danza como tal.
Bueno, en mi caso, no soy muy bueno bailando, pero cuando estuve como en kinder o pre-kinder, pues mi mamá me metió en, bueno, parte de los servicios del pre-kinder era bailes, pues, típico, pues, sombrero, te tienes que ponerte todo el traje, la vestimenta, mejor dicho, y pues se ha quedado grabado en mi mente. Siento que es parte de mí. Cada vez que escucho la música, pues lo relaciono a ese momento. Nunca me gustó hacer ese baile, honestamente, pero tampoco me avergüenza, por así decirlo. Y se quedó en mí. Cada vez que lo escucho y lo veo, pues recuerdo que yo también lo hice y pues es parte de mi identidad y de Panamá. Qué bueno. ¿Quién más? Excelente, Víctor. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos. A mí me pasó que, bueno, mientras que yo estaba viviendo en otro país, mis amigos, bueno, principalmente de Brasil, ellos me enseñaron música tradicional de su país, pero entonces ellos querían que yo también les enseñara y yo no sabía absolutamente nada y yo como con pena empecé entonces a ver algunos videos o preguntarle a amigos y entonces ahí aprendí un poco para poder enseñarles a ellos. Y fue algo interesante porque nunca me llamó la atención aprender algún baile de mi país, solamente hasta ese momento. Muy bien, Beatriz. Voy a utilizar esa experiencia que tú estás contando, de que cuando uno está en otro país, ya sea viviendo, paseando, ya no eres Alberto Olmos, ya no es Beatriz Cochés, ya no es William Mendoza, ya no es Brandon Pérez, ya no eres José Jacome, eres Panamá, eres Ecuador, eres Venezuela, eres Colombia. Y así te entiende la gente. Entonces es importantísimo que uno sepa, en primer lugar, cultura general, lo que significa nuestras costumbres, ¿sí? Y que posteriormente podamos hablar con propiedad de ello. Y no lo digo porque estoy ahorita mismo, en este instante, dando esta clase. Todo por el contrario, todo por el contrario. Y los que han tenido la oportunidad de estar estudiando en algún otro país deben estar de acuerdo conmigo, porque cada pueblo tiene su esencia y te va a contar por qué se dio lo que se dio, un poco de la historia cultural de su país, te van a hablar un poco a grosso modo de sus bailes o por lo menos qué representan. Y esa es una, en palabras muy folclóricas, una pata en la que cojeamos nosotros. Y yo ni siquiera puedo responsabilizarnos a nosotros, los que salimos del sistema educativo. Yo responsabilizo de que hay un daño sistémico en nuestro sistema educativo, porque deberíamos de tener alguna materia culturalmente hablando que refuerce nuestra identidad. O sea, damos conocimientos generales, historia, pero poco realmente se trabaja, o se hace énfasis, bueno, a menos que esté en un bachiller de arte o algo afín, pero por lo demás, poco se conoce esta esencia de nosotros. Por ejemplo, no se habla, ya lo hemos dicho anteriormente, de la invasión de Estados Unidos a Panamá. No hay un libro que tú puedas consultar como tal, de referencia histórica nacional, que esté en el imaginario colectivo de todos. No, no, no lo hay. Hay una foto, ¿sí? Hay fotos, no una, hay fotos. Bueno, yo estaba hablando de la que recuerdo, pero libros como tal, no. Entonces, en este sentido, es sumamente importante que nosotros, como artistas plásticos, ¿aquí todos son artistas plásticos? No, ¿sí? No, Claudia es de diseño de moda, Víctor es de Yo soy de Diseño fotografía, fotógrafo. gráfico. diseño gráfico, fotografía, William, Diseño gráfico. diseño gráfico, Brandon, diseño gráfico también. Diseño gráfico, profesor. Y José Jacome, ok. Diseño gráfico. Bueno, perfecto. Entonces, esto es sumamente importante porque a la hora que van a trabajar un concepto nacional, deben de tener un buen fundamento. Bien, nos vamos con el último video de la noche.
¿Se escucha? El patrimonio cultural es ¿Se Se escucha? escucha, pero no se ve. parte de nuestra No se ve. Ok, espera un momento. Ya sé qué pasa. Vamos a ver. ¿Ahora? No El se ve, patrimonio profe, cultural es ¿No se ve? es que no está compartiendo pantalla. Ah, ok. Ah, sí, verdad. Perdón. Lo estaba haciendo y debo de compartir. A mi pantalla. Está. de nuestra identificación como grupo social. Un conjunto de manifestaciones, pueden ser edificaciones, objetos, festividades tradicionales, alimentos, que un colectivo humano ha decidido o decide que son lo mejor, lo más representativo, lo más sublime, lo que reúne las cualidades de ese colectivo. Tiene una dimensión cultural, que es la que específicamente nos interesa, y que tiene que ver justamente con aquellos elementos de alguna cultura, de una sociedad, de un grupo, que muchos individuos comparten, tienen como un elemento de identidad, un elemento de cohesión, un elemento que les permite andar juntos y hacer cosas juntos. Todos tenemos un patrimonio desde el punto de vista individual. Por ejemplo, lo que tenemos en nuestra habitación son las cosas que nos gustan, las que nos representan, con las cuales nos identificamos. Si lo llevamos a un plano más amplio, entonces nos vamos identificando como grupo familiar o como grupo social, igual a nivel nacional. Esas manifestaciones merecen un reconocimiento y, vamos a decirlo así, un distanciamiento reverencial. Merecen ser reconocidos y por lo tanto transmitidos de una generación a otra como síntesis de lo mejor que esa sociedad culturalmente tiene. El patrimonio cultural no radica exclusivamente en los bienes muebles o los bienes tangibles, como también suele llamarse, o materiales, un edificio, un monumento, las obras de arte, etcétera, sino también se refiere al patrimonio inmaterial, a los bienes no tangibles, es decir, a nuestras costumbres, a las recetas de cocina de nuestras abuelas o de nuestros ancestros, al modo de celebrar ciertas fiestas, a la lengua que hablamos, por ejemplo, a ciertos oficios y cómo se practican. El patrimonio cultural te permite conectar lugares, lenguajes, formas infinitas de vida con las personas, con las ciudades. Y justamente tiene un sentido histórico, un valor muy significativo para las personas y para las ciudades, generando esto algo muy hermoso que se llama arraigo. Dentro del inmenso repertorio que tiene cada cultura, dentro del sinnúmero de manifestaciones, la idea de que hay cosas patrimonializables, de que hay cosas a las cuales hay que concederle un valor más destacado, te ayuda a ubicarte frente a tu propia cultura y sobre todo a tener un cierto orgullo por algunas cosas. Por eso cuando se abusa de la idea de patrimonio y cualquier cosa es patrimonio, entonces el papel que tiene el sentido original de esa definición deja de ser. Es importante que reconozcamos que existe, que hay unos elementos en torno a los cuales la sociedad o las comunidades se reconocen, se identifican y sienten que hay allí unos valores. Eso en realidad es lo importante del patrimonio, un reconocimiento común, de un bien común, que va más allá de un simple objeto que es transable o que se puede negociar. Es más bien algo en lo que nos reconocemos y que nos sirve de plataforma, en cierta forma, valga la redundancia, es una plataforma para desde allí actuar y transformar la sociedad. Es inevitable que las sociedades se transformen y eso es lo que hemos visto durante siglos. Pero aquellas que se transforman sin reconocer lo que les pertenece, lo que las identifica, van un poco a la deriva.
Y ese es el gran problema de que el patrimonio no se reconozca o no se defienda. Hasta ahí lo quiero dejar porque, por ejemplo, si quiero abrir eh, o dejar en ustedes la interrogante, el pensamiento de qué cosas pueden ser patrimonio para sus países, para sus ciudades, para su entorno, que pudiera elevarse a nivel de patrimonio. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque aunque le parezca, como dijo Laia Fontal, las ideas y los pensamientos que ya están como aceptados, son los que muchas veces los tenemos como tan en la cara que no le metemos eh, un poco el sentido crítico de ver por qué están enfrente de mí. ¿Y a qué voy con todo esto? Por ejemplo, el traje típico, entre comillas, de Panamá, ¿cuál es? Les pregunto, tarararán, ¿cuál sería No el hay traje uno típico? oficialmente Ajá, ¿por qué? porque tenemos distintas culturas en el mismo lugar, entonces sería como injusto nombrar a una de ellas como el traje oficial traje típico de Panamá. Ok, ¿qué más? ¿Qué dicen los demás? A ver, quiero escucharlo. Muy bien, Víctor. ¿Qué entienden ustedes como traje típico de Panamá? Bueno, prácticamente el que nos representa a nosotros es la pollera. El que siempre ¿Por qué? conoce afuera es la pollera, ¿no? El que se conoce afuera es la pollera, dice Wilfredo. Muy bien. ¿Qué dice Beatriz? Ariana, Lucas, Héctor, José. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Ya estamos acabando, no se me duerman, vamos. Yo pienso igual que nos representa la pollera, a pesar de que hay varias variedades de polleras aquí en Panamá, nos representa la pollera de gala. Ajá, bueno, tú fuiste un poquito más allá. La pollera de gala. ¿Cuál es la pollera de gala? La que hacen en la provincia de Los Santos. Es La, bordada a po- mano. la pollera de gala es la blanca, ¿eh? Para que estén claritos. A ver, ¿quién dice otra cosa? La pollera de gala ha ganado inclusive reconocimientos a nivel internacional como uno de los trajes típicos más bellos. Entonces yo creo que estamos identificados, ¿verdad?, con la pollera. Hablando un poco de esto, de las experiencias de vida, realmente yo creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros los panameños un poco, hablar de lo nuestro, porque si no hablas de lo tuyo tampoco vas a, no hablas de tu país, mucho menos vas a hablar de ti. Entonces a veces la gente de fuera nos ve como los fríos, pero no, se supone que somos uno de los países más alegres. Sin embargo, eso no se transmite, pues que hay que hablar de sí, y lo que se hace es primero tú, segundo tú y tercero tú. Entonces, eso cómo nos afecta también en las relaciones interpersonales que establecemos tanto en trabajo como a nivel de comunidad. Solo eso quería aportar. Solo eso que es bastante, ¿eh? Muchísimo. Sí, hay un librito, yo no sé si todavía lo están editando, Narraciones Panameñas, que era un clásico de clásico. Y hasta allí, ¿no? Hasta allí porque poco se ha seguido en cuanto a la literatura panameña, así como muy accesible, ilustrada, eh, en esa línea. Y digo actualizándola, no de lo que ya se ha escrito, ¿no? Sino de otras costumbres que hemos ahora adoptado. Bueno, en resumidas cuentas, el traje típico no hay, como dijo Víctor, no hay un traje típico. O sea, no hay un documento que diga que este es el traje típico de Panamá, llámese la pollera de gala o la que fuese. No hay un consenso, o sea, no hay eh, algo
legalmente escrito que así lo diga. Sin embargo, en el imaginario colectivo del panameño, en general, cuando tú le dices el traje típico, se le viene a la cabeza a la mayoría, o por lo menos a un 80, de 70-80%, así, en general, la pollera. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Porque como decían los expertos en patrimonio y cultura desde Venezuela, porque eran una grabación desde Venezuela, es tan importante como sociedad aportar, ¿sí? Aportar a qué cosas consideramos o luchar por estos ideales de que nos den identidad, ¿no? Que refuercen esa identidad, ¿sí? Em, y que se puedan elevar y que mediante ley puedan tener ese apoyo. Por ejemplo, em, se tuvo que hacer ley que antes de que llegara cualquier artista internacional a hacer un show en Panamá, tiene que abrir el telón un artista nacional. Eso con el objetivo de reforzar la identidad del pueblo y así se pudiera trabajar con muchísimos otros aportes desde la identidad de una nación, porque no solamente se trata de dar un espacio o blindar un espacio para panameños, no, se trata en la vía o de verlo en una vía de que realce, ¿sí? La identidad de un pueblo, que es muy importante. Bueno, entonces, resumiendo un poco, patrimonio lo pudimos ver de manera material e inmaterial, ¿verdad? Entonces, para cerrar la clase, me gustaría preguntarles qué cosas le gustaría a ustedes patrimonializar, ¿sí? Ya sea para su pueblo o para su país, qué cosas consideran o para su familia que debería ser un patrimonio. Por lo menos yo empiezo diciendo la casa de mis abuelos. Las comidas típicas, profesor. Ajá, bueno, aterríceme ahí con algo muy específico. Dígame qué comida típica. El tamal, las carimañolas, la hojalda. Ok, perfecto. Excelente. Un gran festival de comida panameña, ¿verdad? Eso sería interesante. Muy interesante que se cierre todo, por decir algo, la Vía Argentina y sea un festival, o qué sé yo, la Cinta Costera y sea un festival de comida típica, pero realmente de todas partes, ¿no? De lo que se hace en Darién, de lo que se hace en Bocas del Toro, que se haga como un gran corredor, ¿no? Delicia. Excelente, ese a nivel nacional sería eso. ¿Qué más? Otros aportes, vamos, todos debemos aportar antes de cerrar, vamos. Beatriz, José, Yo diría Puede que ser, perdón, puedes continuar. decía que si podía hacer algo como de la familia, ¿cierto? sí, le dije de su familia, de su pueblo, región o del país, cualquiera de los tres, venga. Bueno, en mi caso sería el árbol de aguacate de la casa, porque todos nos encanta comer aguacate, entonces ya es como una tradición. Ok, perfecto, ¿quién más? Dos más y cerramos. En mi caso sería de la familia, que sería la receta de mi abuela de un postre que solamente ella hace. ¿Cuál sería? A ver, Se llama Bocado de la Reina. ok, apetece, apetece. Uno más y cerramos.
Yo pondría como patrimonio familiar, pues la casa en Taboga de mi abuela. Era demasiados recuerdos y era algo que todos los veranos íbamos. Pasábamos tiempo juntos, en tiempo de carnaval, que por cierto ha sido los únicos carnavales que he ido, pero como estaba pequeño, pero tampoco eran como los de las provincias centrales. Un desorden. Y claro, carnavales, verano, familia, comida, también ocasiones especiales se hacía la lasaña, que mi abuela aprendió de mi abuelo. Y sí, creo que ese sería un patrimonio personal eh, para mí. Listo. Entonces vamos a dejar de grabar y dejamos entonces la clase hasta aquí.